¿Cómo están, amigos televidentes? Un saludo cordial desde los estudios de la Red Advenir Internacional aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Como medio televisivo, todos los sábados les hemos ofrecido, o los ofrecemos en todo caso, una programación cuidadosamente seleccionada. Estudios bíblicos, exposiciones, sermones, expositivos, todos ellos están visualizados en usted, nuestro querido amigo televidente. Sin embargo, a lo largo de nuestro recorrido como canal de televisión, han sido frecuentes las preguntas, las cuestiones, las dudas que han llegado a nuestra casa televisiva respecto a lo que exponemos acá, respecto a doctrinas bíblicas, profecías, educación, aspectos infantiles. Nosotros aquí en la Red Advenir tenemos un equipo especial que suelen responder a esas preguntas, a esas cuestiones, y por lo general lo hacen en privado. Es decir, si la pregunta llega por correo electrónico, se responde por correo electrónico. Si la pregunta llega por WhatsApp, se responde por ese medio. En ese sentido, al considerar de suma importancia esas preguntas, esas dudas que vienen de parte de usted, amigo televidente, pensamos en la idea de ¿por qué no responder esas preguntas en un programa de televisión? Entonces, creamos en ese contexto un programa exclusivo para usted, amigo televidente, para usted, amigo oyente de la Radio Advenir, para que podamos en un programa responder a sus dudas, a sus preguntas. Y es así que creamos un espacio como el que va a ver usted a continuación. Sí, así es. Hemos creado un programa que se llama Probando la Verdad. Bienvenido a este nuevo programa. Hoy en el primer programa, Probando la Verdad, vamos a buscar respuestas a varias preguntas que tienen que ver sobre el sábado. Ese es uno de los temas que han sido más recurrentes en el ámbito de los estudios que hemos estado dando aquí en la Red Advenir, y han llegado preguntas constantes en ese sentido respecto al sábado y también a otros temas diferentes. Pero como primer programa hemos decidido hablar sobre este tema, el sábado. De hecho, es una doctrina fundamental en la Biblia. Y tal como expresa el programa, nosotros necesitamos responder a esas preguntas, a esas cuestiones que hemos reunido a lo largo de nuestra experiencia, de nuestros amigos oyentes, y vamos a responder a la luz de la Biblia, como dice nuestro programa. Vamos a probar la verdad del sábado a la luz de la Biblia. Bueno, para ello hemos invitado a dos hermanos en la fe. Son personas que tienen conocimiento en Biblia, enseñan la Biblia y por sobre todo son personas que aman a Dios y honran a Dios con sus vidas. Está con nosotros el pastor Richard Gates, él es pionero en el oriente boliviano, un hombre con mucha experiencia, con formación también en Biblia. Pastor, de verdad es un privilegio tenerlo acá. Está a mi lado también nuestro querido hermano Noé Aguilar, él es director y conductor del programa Dilo al Mundo, un programa de análisis profético, comentarios y su relación con los eventos actuales, ¿no? Bienvenido, Noé. ¿Qué tal? Gracias por Bienvenido. aceptar la Bien, muchas invitación. gracias por invitarme. Bien, ok, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro programa en este día. Decía al principio que hoy vamos a hablar sobre el sábado. Una de las preguntas quizás que va a resumir nuestro programa ha de ser, ¿es sábado o es domingo? ¿El sábado como día del Señor o domingo como día del Señor? Esa ha sido una de las grandes preguntas que nos ha llegado. Pero para responder a esa pregunta quizás tenemos que desilvanar un poco y exponer también otras preguntas en ese contexto que nos ha llegado a nuestra casa televisiva. Bueno, a ver, para cualquiera de nuestros invitados, ¿qué
queremos primero escuchar un poco sobre qué es el sábado. O sea, en pocas palabras, ¿por qué se debe guardar el sábado? Así en pocas palabras. Es interesante. Ajá. La semana pasada yo estaba revisando el internet y pasé por YouTube y ahí encontré una cosa interesante, un debate entre un evangélico sabatista, no adventista, sino evangélico sabatista, Ujú. y un luterano. El luterano estaba a favor del domingo y el sabatista a favor del sábado. Y fue muy interesante y yo pasé casi 2 horas escuchando ese debate. Y fue, bien, ya tengo 87 años cumplidos y he escuchado todos los diferentes argumentos, pero no aprendí ninguna cosa nueva, Ajá. pero era muy interesante. Ya. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Bueno, ante toda pregunta siempre hay que recurrir al origen, ¿no? Ajá. ¿Dónde se inicia? ¿Cómo se inicia? ¿Quién lo creó? Y por eso el Génesis de la Biblia es tan importante, porque nos explica eso, los orígenes de todo. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no creemos ese versículo, el primero de la Biblia, no podemos creer nada del resto de la Biblia. Lo mismo con respecto a toda la creación, los diferentes días de la semana, pero el sábado es lo último que Dios crea. Dice, en el séptimo día, Dios descansó de lo que había hecho, por lo tanto, bendijo y santificó el séptimo día. Tomando en cuenta la semana de la creación. Tomando en cuenta Séptimo día, el esa último semana. día. Si nosotros no podemos creer en la semana de la creación, no podemos creer en nada de la Biblia. Exacto. Y ahí tiene el origen, que es el sábado, es un día, un espacio de tiempo que es santificado, es decir, puesto aparte para uso santo, para uso sagrado, para adoración, y bendecido. Es un espacio de tiempo bendecido. A nosotros quizás nos puede costar un poquito entender cómo puede ser de que se bendiga un espacio de tiempo. Pues sí, Dios así lo hace. Así debemos entenderlo en términos espirituales. Es un espacio de tiempo que Dios ha apartado para bendecirnos. Ya. Podríamos preguntar quizás alguna preguntita por ahí. Bueno, pero ¿eso es respecto a Dios o respecto al hombre? Jesús contestó esa pregunta en Marcos 2:27, dice, el sábado fue hecho para el hombre. Punto. Bien. Bueno, yo creo que con ese planteamiento inicial, yo me gustaría dar lugar ahora a las preguntas que nos han llegado respecto al sábado. Nosotros decimos, bueno, el sábado fue hecho para el hombre y esto tiene sus inicios en Génesis. Sin embargo, a medio camino en el Éxodo, Dios se revela a Moisés, les da sus leyes y cuando Él les da sus leyes, Él expresa el sábado también ahí. Y en ese contexto, nuestros amigos televidentes preguntan y dicen, ¿pero acaso el sábado no fue un día para los judíos? Es decir, Éxodo 31, por ejemplo, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel y los celebrarán de generación en generación por pacto perpetuo. Ellos dicen, pero pues está, les fue dado a los hijos de Israel, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar eso, que un sábado en la creación y después más adelante Dios dice, ese sábado es para los hijos de Israel? ¿Así es como la Biblia nos está planteando? Pero no existió ningún judío cuando se creó la tierra. Y la primera semana fue una semana nueva para una creación perfecta y faltaba más que 2000 años para que nazca el padre de los judíos. Así que cuando Cristo dijo es para los hombres, el sábado fue hecho para los hombres y no el hombre para el sábado. Estaba diciendo para la raza humana. La raza humana. Ok, me parece interesante esa aclaración. Ahora, yo estoy de acuerdo en que el sábado es un día para los israelitas, podríamos decir, más que para los judíos. Y Ya. la Biblia lo presenta como una señal exclusiva, podríamos decir,
entre Dios y su pueblo. Ahora, ha existido por parte del diablo siempre la intención de demonizar al pueblo judío, inclusive de exterminarlo. Quizás algunos se estén asustando por lo que estoy diciendo, pero ya van a entender por qué. El punto es que Dios estableció una señal, y la estableció en el Génesis. ¿Ya? Sin embargo, la humanidad se apartó de Dios. Pero cuando Dios crea para sí un pueblo de sacerdotes para explicar su evangelio al mundo, porque Éxodo 19, 3 al 6, ahí ustedes pueden leer, cuando Dios establece el pueblo de Israel, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Todo el pueblo de Israel debería ser un pueblo de sacerdotes, quiere decir, debería explicar al resto del mundo la verdad. Por eso el pueblo de Israel lleva el sábado, porque tiene que explicarlo, volver al origen, a la humanidad. Y en ese sentido, Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Si nosotros nos queremos apartar de la enseñanza que portan los judíos, nos estamos apartando de la salvación. Nos estamos apartando del pueblo escogido. Es más, si tú le preguntas a cualquier evangélico, si él es israelita, te va a decir, sí, yo soy el Israel de hoy, el Israel espiritual. Espiritual, exacto. Pero cuando le decís, ¿y por qué no guardas el sábado? Ya no es Israel. No, eso era para los judíos. Sí. Pero tú no eras israelita. Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, estoy leyendo Gálatas 3:29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso Abraham fue el padre de los hebreos. Claro, el padre de Jacob, Padre de que se Jacob, llama, sí. era el abuelo, digamos, que se viene a llamar Israel luego, pero es el que funda ese pueblo. Dios, a partir de Abraham, genera, crea, a partir de un hombre que era infructífero, podríamos decir, o su mujer, no tenían herederos, y Dios a través de un milagro crea una nación a partir de él como una nación de sacerdotes. Por eso es que el diablo quiere eliminarlo, y a través de Constantino y muchos más, han querido apartar la iglesia de todo lo que tenga que ver con el pueblo judío. Es más, muchos niegan la vigencia del Antiguo Testamento prácticamente. Ya. A ver, permítame, si yo entendí y también nuestros amigos televidentes. Entonces, lo que quiere decir que el pueblo de Israel apenas fue elegido como un pueblo portador de esa luz para que a partir de ellos esa luz que se inició, esa verdad que se inició en el Génesis, se desprenda o se difunda o se divulgue al mundo entero. Eso es lo que quisiste decir. Es exactamente eso. Y fíjate que la religión apostólica, podríamos decir, Jesús dice, quitaré las llaves del reino, o el reino de los cielos, de los sacerdotes hipócritas que había en ese momento en Israel, y se lo daré a gente que produzca los frutos de él. Es decir, es el mismo evangelio. Y si Ya. lees Apocalipsis 14 vas a ver que el evangelio de Dios es eterno. Ok. Apocalipsis 14. ¿Quieres decir algo, pastor? Es interesante. Cuando comenzó el debate en la televisión, inmediatamente una voz, no sé si fue el luterano o el evangélico, dijo, este tema no es un tema importante a la salvación. Yo dije en mí, ¿cómo puede ser así? Porque si es parte de los 10 mandamientos, Ya. tiene que ser importante para la salvación. Claro. Sí, quizás más adelante apuntemos ese aspecto porque se suele desvincular un mandamiento de entre los 10. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, otra de las cuestiones que nos ha llegado aquí, y me parece algo interesante, y ya que mencionamos también el libro de Génesis, ¿no? Algunos teólogos afirman que en realidad el sábado no está mencionado en Génesis. Ahí dice nada más él descansó, él reposó, pero así como sábado, como día de descanso, como una orden para la humanidad, no está mencionado en Génesis. Esa es una de las cuestiones que tienen las personas que nos han escrito y bueno, dicen, pero ¿cómo ustedes dicen que en Génesis está el sábado? Pero la Biblia dice que Dios santificó, bendijo y santificó el día sábado.
algo especial sucedió con este día que hace una diferencia entre ella y todos los otros días. No se puede cambiar eso. Lo santificó y lo bendijo. Bendijo el sábado. Mi concepción es que si Dios hace algo, el resto acata. El resto tiene que seguir, no puede estar en contraposición con Dios. Si Dios está creando la tierra, está creando al ser que la va a gobernar, que es al terrícola, al Adán. Y cuando lo hace, crea un día bendecido y santificado por Él en relación a esa tierra y en relación a esa humanidad, que después dijo Jesús, el sábado ha sido hecho para el hombre. ¿Cómo podemos decir de que no hay un mandato en el Génesis? A mí me parece un argumento bastante ridículo el querer buscar cualquier excusa para no obedecer la verdad clara y pura que dice ahí. Si ahí dice Dios santificó, Dios apartó para uso sagrado, ¿qué? ¿Lo apartó para Él o para nosotros? Yo estoy entendiendo de esta pregunta que algunos se plantean, es que en Génesis exactamente la palabra sábado o la orden de descansar no aparece en Génesis. Eso es lo que ellos preguntan, sino más bien la orden de descansar y como día exclusivo de reposo aparece solo miles de años más tarde en el Éxodo. Claro, cuando aparece en el Éxodo, si leemos el mandamiento, ahí dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, y sigue diciendo, porque, y aquí está el por qué, porque en 6 días el Señor hizo la tierra. Hizo el cielo y la tierra. Ahí te está llevando Génesis 2. Bueno, ahí y te dice queda a más claro. continuación, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Es idéntico a lo que aparece en Génesis. Estoy pensando, recordando de un colega mía que es de Sudáfrica. Y él era evolucionista y se destacó entre los universitarios, los profesores, por ser evolucionista y aplastaba a cualquier que creía en la historia bíblica. Y para él era una prueba de su intelecto cuando estudió el asunto de la creación. ¿Cómo puede, él dijo, cómo puedo yo creer en un día sábado cuando la tierra tiene billones de años de edad? Y era un conflicto difícil para resolver, pero finalmente se aceptó el testimonio de Dios referente al tema. No hay poder que vaya contra la palabra de Dios. Sí. Ahora, entonces, sí. bueno, intentando... Hay un puntito, sí. Eduardo, que alguna gente no sabe, a través de tanta confusión que hay en el asunto. Incluso la semana secular se ha corrido, parece que el primer día es el lunes. Sí. Entonces mucha gente cree que el séptimo día puede llegar a ser el domingo. Pero yo le quiero acercar a esa gente un versículo, que es cuando Jesús resucita. Mucha gente guarda el domingo porque dice Jesús resucitó en ese día. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Si el domingo, el día que Jesús resucitó, es el primer día de la semana, entonces el séptimo no queda otra que es el sábado. Exacto. Y sabe, están cambiando algunos de los calendarios y el orden de los días se han cambiado. Yo estuve en la ciudad de Trinidad, en el Beni, aquí en Bolivia, hace muchos años, con mi esposa en un hotel. Y cuando estaba registrando, ahí había un calendario y miré, y lunes era el primer día de la semana. Yo dije, eso no es cierto, de acuerdo a la Biblia. Domingo es el primer día de la semana. Exacto. Pero se están cambiando las cosas. Y a la persona inocente dice, así es, pero tienen que saber lo que dice la Biblia. Exacto. Entonces, en relación a la pregunta que decía, ¿por qué? A ver, en Génesis no se menciona el sábado, solo después de miles de años más tarde, en el Éxodo, cuando Dios entrega las leyes a Moisés. Entonces, la aclaración fue muy clara, oportuna, porque entonces, Noé, decías, intentando resumir lo que decías, es que
el día en que menciona en Génesis capítulo 2, cuando dice Dios bendijo el séptimo día, descansó en ese día, es ese mismo día, a ese mismo día hace alusión el cuarto mandamiento. Claro. Porque dice, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. De paso, Eduardo, si lees en muchas Biblias de origen protestante, tampoco dice sábado, dice reposo, Reposo. el día de reposo. ¿Por qué existe esa discrepancia entre una Biblia católica y una Biblia protestante? Porque la palabra sábado justamente significa reposo, Descanso. descanso. Estar quieto, hacer una Entonces, pausa, ¿no? decir reposo o decir sábado es Shabbat. prácticamente lo Lo mismo. mismo. Por eso algunos lo traducen de una manera, otros lo traducen de otra. Entonces, cuando Dios crea un día de reposo en el Génesis, está creando un día de descanso, está creando un sábado. Bien. Es Sí, diga. interesante que no fue el sábado expuesto a los judíos recién en el monte Sinaí, sino varias semanas antes que llegaron al monte Sinaí, de acuerdo a la Biblia, estaban recogiendo la maná, que era su comida, y salían cuando Dios dijo, no hay que salir el día sábado porque no va a haber maná. Y el viernes se recoge doble cantidad, pero el sábado nada. Y entonces algunos salieron a recoger la maná y ¿qué dijo Dios? ¿Hasta cuándo van a desobedecer mis mandamientos? Y todavía no había dado los Todavía mandamientos. no se había dado las tablas de la Sí. ley y ya estaba vigente un día de descanso. Exacto. Qué interesante. Yo creo que esos argumentos son irrebatibles y esperamos que haya respondido esta cuestión respecto al Génesis 2, de que si se menciona o no menciona el sábado. Sí se menciona. Ahora, por supuesto que quizás en nuestros amigos televidentes está surgiendo a raíz de esta pregunta otras cuestiones más. Ustedes pueden escribirnos al número de WhatsApp que en breve aparecerá en pantalla. Es el 678-49349. Ustedes después pueden tomar nota con los números que aparecen en pantalla para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, que quizás a partir de todas estas argumentaciones todavía surjan otras preguntas. Eduardo, Sí. Fuera de Bolivia es más 591, ¿no? Ah, sí, Con más ese número. 591. Sí, el número completo va a estar expuesto en pantalla. Ahora quiero pasar a otra cuestión, a otra pregunta. Nuestros amigos oyentes son muy participativos. Sábado a sábado nosotros exponemos diversos temas, sermones, estudios de carácter doctrinario, profético, y ahí llegan preguntas. Y es por eso que hemos creado este espacio. En este programa queremos responder a esas preguntas y queremos responderlo con propiedad. Entonces, una de las preguntas que nos ha llegado es un argumento interesante. Dice, el sábado fue un pacto perpetuo, dicen. Nosotros argumentamos y decimos, bueno, el sábado es un pacto perpetuo, un pacto que nació en el Génesis y no pasa hasta que pasen los cielos y la tierra. Pero ellos dicen, si el sábado fue un pacto perpetuo, ¿por qué los otros rituales que se practicaban en el Antiguo Testamento, como la Pascua, los holocaustos de animales, también usa esa expresión, ¿no? Sacrificaréis animales por el pecado, también hay esa expresión en la Biblia que dice por pacto perpetuo. ¿Por qué entonces solo el sábado es un pacto perpetuo? Porque también de los otros rituales se dijo lo mismo. Entonces, esa pregunta nos llegó y nosotros queremos responder. Bien, estoy buscando aquí el libro de Hebreos, capítulo 8. ¿Sabe? Ahí habla de un pacto. Y interesante lo que dice el apóstol Pablo. A ver si lo encuentro aquí. Capítulo 8 y versículo... sí, vamos a ver versículo 7. Porque si aquel primer hubiere, refiriéndose al pacto,
Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque se reprendieron los, dice, aquí vienen días, dice el Señor, etcétera, etcétera. Y entonces, versículo 8 dice cosa interesante, porque reprendiéndolo, dice, y aquí vienen días, ya esto acabo de mencionar, el que establece con la casa de Israel y la casa de Judá el nuevo pacto, no como el pacto que había con los padres, el día que los tomó la mano para la tierra de Egipto. Pero ellos no permanecieron en mi pacto. La culpa fue de los judíos, no fue un defecto en el pacto mismo. No cumplieron, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y decir, esto es lo que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos fallaron. No fue la promesa de Dios, que tuvo que ser cambiado a otras ideas. Ahora, Claro. en cuanto nombraste la Pascua, por ejemplo, Sí. ¿es que los cristianos no festejamos hoy la Pascua? Jesús, la noche que fue entregado, estaba celebrando la Pascua. Él dijo, de ahora en más haréis esto en memoria de mí. Lo pueden leer en Lucas 22, 15 al 20 y 1 Corintios 11, 23 al 26. La Ya. Pascua continúa. Dice, en memoria de mí, dice Pablo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús no abolió la Pascua. Jesús dijo, ahora no van a sacrificar el cordero, sino que van a comer el pan, que este es el símbolo de mi carne y de mi sangre por el vino. Entonces Jesús no quitó la fiesta, sino que cambió el símbolo. ¿Por qué? Porque Él estaba por cumplir lo que apuntaba a ese símbolo. Si nosotros entendemos la realidad de la enseñanza y no nos quedamos con las formas, el pueblo de Israel se quedó con las formas, creía que matando corderos hallaban perdón de pecados. No, el que nos perdona es Cristo. Siempre fue Cristo. Siempre fue Cristo. Y el cordero era una ilustración de lo que iba a hacer Cristo. Cuando Cristo lo hace, ya no es necesario que sigamos matando corderos porque vamos a creer que es el cordero el que nos perdona y no Cristo. Jesús dijo, mi muerte anunciáis. Ahora, ¿será que Jesús hizo esto por propia voluntad y de querer cambiar el símbolo? No, esto estaba anunciado en las propias profecías de la Biblia. Más de 700 años antes, 600, al profeta Daniel se le había revelado justamente en aquella gran profecía que anticipaba la fecha exacta en que vendría el Mesías, en las 70 semanas. Allí dice, versículo 27, Daniel 9, 27, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todos los que eran rituales sacrificiales y de ofrendas que se quemaban, cesaría. ¿Por qué? Porque estaba anunciado. Profetizado, estaba anunciado. Eso es lo que termina. Cambia el símbolo, o sea, ya no tenemos que seguir matando corderos, pero sí tenemos que seguir anunciando la muerte de Jesús. Cambia la forma, pero no la esencia. Exacto. Podríamos decir así. Entonces sigue siendo eterno la fiesta que el Señor establece. De hecho, en el cielo vamos a guardar la Pascua. Jesús cuando estaba celebrando la Pascua dice, de ahora en más no la beberé hasta que vuelva a beber con ustedes cuando se cumpla en el cielo. Quiere decir de que eso iba a seguir siendo eterno aún en el cielo. Entonces se cumple lo que dice acá en Éxodo 29. Por vuestras generaciones las practicaréis. Se estaba refiriendo incluso no solamente a la generación de los hebreos, sino se estaba refiriendo incluso a la generación espiritual de los hebreos que más adelante, miles de años más tarde, iban a sostener esa verdad, incluso allá en el cielo. ¿Sabe, Eduardo? Sí. Cristo era Dios. Tenía un conocimiento del futuro. Y a pesar de esto, cuando Él dijo a sus discípulos, orad que vuestro huido, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, venidero, casi 40 años en el futuro, orad que vuestro huido no sea en el sábado
o en el invierno. Bien. El sábado porque era un día sagrado. Algunos dicen bien porque las puertas de la ciudad de Jerusalén iban a estar cerradas y no podían escapar. Pero en esa época ya no se le dejaba a nadie porque Los romanos. los judíos mismos que estaban encerrados en la ciudad no dejaban a ninguno salir. Porque cuando Cristo dijo que había que escapar, era anticipado a esto. Pero él dijo, de aquí a 40 años yo espero que ustedes estén guardando el sábado. Efectivamente eso es lo que quería decir. Es Qué más, bueno, y eso apunta a los días finales también, las señales de tu Sí. venida y del fin del mundo. Sí. Sí. 2000 años más tarde se sigue anunciando este evento de la supresión de las libertades religiosas y en ese contexto viene el texto también. Claro. Otro punto. Es claro que la muerte de Jesús deja sin efecto, podríamos decir, los sacrificios de animales. Yo Claro. creo que en eso estamos todos de acuerdo. No creo que ningún, ni evangélico, ni católico, ni protestante, ni adventista, ni mormón, ni lo que fuere, va a estar de acuerdo en que tengamos que seguir matando corderos. A no ser que desconozcamos o descreamos en Cristo mismo, ¿no? Claro. Ahora, el punto es que la muerte de Cristo de ninguna manera pone a un lado la ley de Dios. Una cosa es cambiar un símbolo que anuncia la muerte, pero otra cosa es dejar a un lado la ley por la cual Cristo está teniendo que morir. Claro. Cristo muere porque la ley de Dios no puede ser cambiada, porque es inmutable. Exacto. Ahora quizás en ese contexto viene otra pregunta que es muy clásico el uso de estos textos y merece una respuesta en el contexto de respeto y lo que piensan, respecto a lo que piensan nuestros amigos televidentes. Se cita muchas veces Romanos 10.4 y Romanos 7.6. Romanos 10.4, por ejemplo, dice, Cristo es el fin de la ley. Cristo terminó la ley, mi hermano. Muchas veces nos hemos reunido con algunas personas y nos dicen, lo terminó, lo concluyó, lo cumplió para justicia a todo aquel que cree. Eso dice Romanos 10.4. Romanos 7.6 y otros textos más, ¿no? Pero ahora, dice Pablo, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y ya no bajo el régimen viejo de la ley. Entonces, algunos amigos oyentes dicen, pero ¿por qué ustedes siguen bajo la ley cuando Pablo ya nos liberó de todo eso? ¿Cómo tenemos que interpretar En eso? ese debate que me refería hace un rato, el luterano quería deshacerse de la obligación de guardar la ley de Dios y él citó las últimas palabras de Cristo en la cruz. Está hecho es, terminado. En inglés dice está final. Está finalizado. Finalizado. Y él dijo, esto quiere decir que la ley está finalizada. Acabó. Cualquier cosa agarran para hacer esto. Es interesante, quería señalarles de que el apóstol Pablo, que era el gran predicador a los gentiles y el apóstol del Nuevo Testamento, él dice, la Biblia aquí en Hechos 13, versículo 42, y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, Gentiles eran personas que no No eran de judíos. sangre judía. sí, los gentiles les rogaron que que el día siguiente de reposo se les hablase de estas cosas. El Y sábado. después el siguiente versículo dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Pablo seguía guardando el sábado en los días después de la crucifixión de Cristo. Él no sabía nada de un cambio. No se había enterado. Sí. Pues que no es que no se había enterado. Él sabía perfectamente qué es lo que Dios quería decir o qué es lo que Cristo vino a hacer en su ministerio aquí en la tierra. Eduardo, es interesante lo que sucede muchas veces con la especie humana. Cuando uno no quiere algo,
inventa, Sí, tuerce. Cosas que están claras las tuerce y llegan a ser confusas. Y hay que explicar que el blanco es blanco a veces. Es cierto que Pablo escribió en términos medios difíciles. Pedro dice, así como enseñó Pablo en cuestiones difíciles de entender que algunos tuercen, dice, ¿no? Para su propia conveniencia, dice Para Pedro. su propia perdición, dice. Y aquí estoy de acuerdo con el pastor que es otra excusa para no obedecer y perderse la bendición del sábado. Porque recordemos que el día sábado trae una bendición, es un día bendecido por Dios. Claro, a ver, yo solo quiero hacer un hincapié acá. Quizás nuestros amigos oyentes, muchos de ellos simplemente argumentan y se agarran de estos textos, no porque quizás estén buscando alguna conveniencia propia, sino porque así les enseñaron. Por herencia. Y herencia teológica, herencia de enseñanza, porque finalmente dice, a Moisés se le dijo, ¿no?, que había muchas personas en el pueblo de Israel que no sabían dónde estaba su derecha ni su izquierda, había que guiarlos a ellos. Quizás hay personas así, Claro. y con mucha honestidad, con mucha sinceridad plantean estos textos y nos dice, ¿por qué? Dice, Cristo es el fin de la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Si Ese uno es el lee en punto. todo el contexto, Ajá. se está refiriendo a una ley que nos esclaviza. La ley de Dios, santa, justa y buena, como dice la Biblia, ¿nos esclaviza o nos da libertad? Santiago dice que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y Entonces, cuál es esa? Justamente ahí es donde venía también esta pregunta. ¿Cuál es esa ley de libertad? los 10 mandamientos, que es la norma por la cual Dios nos va a juzgar. Y Santiago dice, el que quebranta un punto, quebranta toda la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿a qué ley se refiere Pablo cuando dice la ley que los esclaviza, que estaban bajo la ley? Es la ley del pecado, a la cual nosotros tenemos que morir y resucitar a la ley del Espíritu. Nosotros estamos o hemos estado sujetos, esclavizados a la ley del pecado. Pablo dice, quiero hacer lo bueno y no puedo. Hallo esta ley en mis miembros, que el pecado mora en mí. Bueno, de esa ley nos vino a libertad Jesús. He venido para dar libertad a los cautivos. Pero el que nos esclaviza no es la ley de la libertad, es la ley del pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos y leemos la Biblia en ese contexto, vamos a ver que Pablo claramente dice, el que sigue los frutos de la carne, por ejemplo, envidia, codicia, celos, contiendas, enemistades y un montón de estos, no heredará el reino de los cielos. Pero el que sigue los frutos del Espíritu, y los nombras, amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia, y los nombra todos esos, este heredará el reino de los cielos. Contra tales cosas no hay ley. Claro. Sigue anunciando la vigencia de la hermano, ley. creo que nos falta muy poco tiempo para terminar esta mañana. Yo quisiera referirme a anécdotas históricas. Ya. No solo la Biblia, sino Dios ha tenido siempre a través de las edades personas que guardan su santa ley. Por ejemplo, los waldenses, los cristianos de Italia que se escondieron en los Alpes y en las valles donde los sacaron los ejércitos del papado y los mató. Ellos tienen su origen en los días de la iglesia primitiva. Y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos guardaron el día sábado. Ahora, esto no es una idea adventista del séptimo día. Eso es lo que quiero aclarar en referirme a la historia. Después de ellos, y muchas veces como turistas vamos a Irlanda y vemos los restos de la obra de Patricio. Y la Iglesia Católica ha tomado a Patricio como su santo. Pero él no tuvo ningún contacto con el papado, con Italia, durante los años de su ministerio. ¿Y sabe qué más? Guardaba Patricio el sábado. ¿Cómo sabemos? Uno de sus seguidores principales que se encargó de la preparación de los jóvenes, como los días de Eliseo y Elías,
tenían la escuela de los profetas, ellos tenían escuelas de jóvenes que estaban preparando. Él dijo a los jóvenes, el Señor me ha dicho que voy a morir en su día santo. Y justo el día sábado lo encontraron muerto. El viejito ya sabía que Dios le había revelado que iba a morir en el día sábado. Estaban guardando el sábado y finalmente, en el año 1500, ahora este es muy cerca de nuestros días, La Edad Media. Vasco da Gama, el explorador portugués, quería irse a la India para encontrar la fuente de, ¿cómo se llama?, los sabores y todo que vendieron los árabes a Europa. Quería encontrar esa ruta. Y él se dio la vuelta por África y subió hacia el norte y encontró a India. Y encostó, este es el registro histórico, no es un invento. Él encontró en la costa suroeste más iglesias cristianas que templos hindúes. Y él dijo, ¿de dónde sacaron ustedes conocimiento de la fe cristiana? Porque él venía de portugués o de Portugal. Y conoció el papado y todo ese sistema imponente. Y ellos dijeron, bien, nosotros recibimos el evangelio del apóstol Tomás, el que era el dudor. Tomás fue ahí y su sepulcro está aquí con nosotros todavía. Oh. Y Tomás había sido matado con un hindú de alta sociedad, se le pasó una lanza por su abdomen y lo mató. Y tienen su sepulcro ahí. Guardaban el sábado. Y el año siguiente, Vasco da Gama retornó a la India, pero trajo consigo sacerdotes católicos. Y ellos dijeron, ¿ustedes tienen que guardar el domingo? No, señor, no sabemos nada de eso. El apóstol Tomás no nos enseñó esto. Ustedes tienen que reconocer a la Virgen María como intercesora. No, esto no. Si ustedes quieren guardar o respetar al Papa, es cosa de ustedes, pero nuestra fe no lo permita. Y así lucharon. Después de más o menos 10 años, finalmente, se habían perseguido sus dirigentes, se los habían esclavizado, se habían dejado a los morir de hambre, tantas cosas los habían exilados. Firmaron un documento entregando todo a la Iglesia Católica. Eran guardadores del Santo Sábado. Esto no es un invento adventista. Es interesante. Pero qué interesante esto de la historia. Se mencionó a los valdenses que en las montañas, en medio de persecuciones, ellos guardaban el sábado. Se mencionó a Patricio, un sacerdote católico, que también guardaba el sábado, y finalmente mencionamos a... Pero no era sacerdote católico. Claro. Era sacerdote cristiano. Cristiano, digamos, claro, que fue canonizado finalmente por los católicos, ¿no? Bien, dicen que sí, pero nunca fue un católico. Son datos interesantes que hay que tomar en cuenta. Y bueno, la historia más reciente de Vasco da Gama, el explorador portugués, muy conocido en los colegios, en las escuelas, se habla mucho de él, pero no se habla de esta parte, ¿no? Que él conoció un grupo colectivo, una tribu que guardaba el sábado, que habían heredado, enseñanzas que habían heredado del apóstol Tomás. Pero qué interesante. Y a lo largo de la historia han habido siempre hijos de Dios fieles en todas las épocas que han sostenido la verdad bíblica. Yo conseguí del país de la India, por internet, saqué 3 libros de sus bibliotecas ahí en la India. Cada libro fue escrito por un sacerdote católico, pero de nacionalidad indígena de la India. Cada uno confirma lo que acabo de relatarles. Qué interesante. Todo está documentado. Ahora, hay una pregunta que es... Yo quería hacer un breve comentario.
Porque es cierto lo que decías de que hay mucha gente que lo hace por ignorancia y porque se lo han enseñado así y repite argumentos. Y es cierto de que Pablo habla un poquito en lenguaje confuso de tantas leyes, hay muchas leyes en la Biblia que por ahí se nos entremezclan, ¿no? Y podemos torcer, se ha torcido para mala enseñanza. Ahora, el asunto se aclara de una manera muy fácil, y creo que voy a ser cortito. Si fuera cierto que ya no estamos bajo la ley, Que Cristo es el fin de la ley, como dice Pablo. yo podría violar a tu esposa, matar a tus hijos, mentirle a la justicia y decir de que no lo hice Y quedar sin culpa. y que Dios no me culpe. Claro. Así de ridículo es el argumento. No se puede. O sea, si eso es atroz, pues el mandamiento que está al ladito, que dice que Dios santificó un día y que viene desde el origen, también no ha quedado abolido. Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley o los profetas. Entonces, cuando Pablo dice estamos libres de la ley, podría estar refiriéndose también a la ley de ceremonias, leyes levíticas, leyes rituales. En algún contexto podría referirse a ese tipo de leyes. En otros contextos yo entiendo que se refiere a la ley que mora en nosotros, la del ley del pecado que pecado. nos esclaviza. Porque la ley de los rituales tampoco nos esclaviza. Y el que no guarda la ley merece la muerte. El que está bajo la ley está bajo la condenación de la muerte. Cristo nos sacó de esa condenación, no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Bajo la gracia. No se puede tener gracia sin tener Sin ley. una ley. Otro Exacto. texto, Colosenses 2.16, que dicen, ya no, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque, y ponen como que Cristo clavó la ley en la cruz ahí. No, ahí no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Si ustedes leen un versículo al comienzo, creo que es el versículo 8 por ahí, Colosenses 2, dice cuestiones humanamente establecidas, ¿no? Y los judíos habían establecido muchas cosas en relación a días festivos, en relación al sábado, que no estaban de acuerdo a la ley. Y Jesús, cumpliendo la ley, dijo, es lícito hacer esto. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no son lícitas. Bien. Ahora quiero poner delante de ustedes otra, no es duda, pero sino algunos lo usan como argumento. El hecho de que Jesús, cuando estaba ejerciendo su ministerio, dicen que Jesús pues, no se incomodó en transgredir la ley. ¿Por qué? Porque en el sábado lo vieron recogiendo a él y a sus discípulos, en todo caso, espigas. Y le censuraron por eso y les dijo, no hay problema. Después también le vieron haciendo milagros en sábado y también le censuraron, pero él hizo caso omiso a esas censuras. ¿Cómo podemos decir? Ellos dicen, bueno, para que vean, Jesús trabajaba normal en sábado y por eso nosotros, es una de las razones por las que para nosotros el sábado ya no tiene vigencia, ya no tiene importancia, sino otro día, que es el día domingo. Parece que quieren hacer Cristo un pecador, violando el santo sábado. Y ahí pierden a un Salvador, Ya, al único. ya, deja de ser. Ajá. Si Cristo hubiera pecado, no tenemos Salvador, porque se necesitaba que el Salvador, el Mesías, el Cordero, fuese sin mancha. Y lo que él estaba haciendo estaba contradiciendo los reglamentos impuestos por los judíos. Tradición judía. Tradiciones humanas, con esto él dijo que no desobedecen a Dios. Él tenían tantas de estas cosas y lo hacían la crítica los fariseos. Bueno, en realidad entonces hacer milagros no estaba descontextualizado del sábado. ¿Puedo leerte un pasaje? Sí, sí. Mateo 12, 9 al 12. Justamente un milagro de Jesús en sábado. Venían los judíos a querer acechar a Jesús a ver si iba a sanar o no iba a sanar para culparlo de transgredir el sábado. Esa era la acusación de los impíos judíos, de los fariseos y de todos estos, ¿no? Que valga la aclaración que ellos lo que más defendían no era en sí la ley, sino lo que más defendían eran sus tradiciones, sus costumbres. Fíjate, Exacto, estaban queriendo exacto. acusar a Jesús de transgredir el sábado, pero ellos estaban queriendo matar a Jesús Sí. ese mismo día, Claro. a través de esa prueba. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía la mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Le Si preguntaron. dice, es lícito, se está refiriendo justamente al asunto que estamos tratando.
¿Es de acuerdo a la ley o no es de acuerdo a la ley? ¿Está permitido en la ley o no? Claro, Esa era la ¿se pregunta. puede o no se puede? Entonces Jesús le contesta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa una mano y le levanta? Todos los judíos lo iban a hacer. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice Jesús, es lícito hacer el bien en el día de reposo y lo sana. Y les tapa la boca. Ahora, esta frase que da Jesús es la respuesta a toda esa pregunta. Es lícito hacer el bien en día sábado. Es lícito sanar, por ejemplo. Le preguntaron, ¿es permitido? Él dijo, sí es permitido, en otras Claro. palabras. Si yo me encuentro una mujer que, como la otra vez me encontré, que se tropezó, una anciana, se cayó y se rompió la nariz en día sábado, lo primero que voy a hacer, la voy a cargar a mi auto, la voy a llevar a una clínica, o le voy a comprar los medicamentos que necesite y hasta que esté sana. No, yo no compro ni vendo. No necesitamos preguntar, ¿es bueno hacer esa actividad en sábado o no? Yo no me agacho porque es trabajo, como decían los judíos. No, entonces Jesús lo pone en contexto, dice, es lícito hacer el bien. Si ustedes hacen con sus animales. Ahora, si algo es lícito, por consiguiente hay otras cosas que no son lícitas. Si no, Jesús hubiera dicho, pueden hacer lo que quieran en día sábado. Entonces, el acto de Jesús de haber ayudado y haber hecho milagros en sábado estaba en armonía con la ley. Estaba en armonía con la ley del sábado. No había transgredido. Y generalmente se usan estos argumentos, ¿no? De que Jesús hizo milagros en sábado y lo acusaron. Pero ¿le acusaron quiénes? Le acusaron personas que querían matarlo. Exactamente de acuerdo a sus tradiciones. Personas que estaban acostumbradas a transgredir la ley y Jesús mismo en algún momento hasta Personas que usaban la religión en beneficio propio. Sí. Estaban Triste. pasando por el trigo y los discípulos hacían así y comían los granos de trigo. Dijeron que estaban cosechando y esto no fue permitido el día sábado cosechar. Transgredir el sábado, el día que él había establecido en la creación, y ahora para decir, no hay que guardarlo, porque Jesús lo transgredió. Mentira. Claro. Jesús no transgredió el sábado. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Tenemos una última pregunta. Tenemos en realidad muchos, solo que hemos seleccionado unos cuantos para hoy. En un próximo programa todavía tendremos que desarrollar más cuestiones al respecto a este día, al sábado. Uno de los comentarios que hacían en las consultas que llegan a nuestro canal, decía, en el sábado, no hay una sola mención, una orden, así como en el Antiguo Testamento, orden específica, ¿no? Que diga que ordene guardar el sábado. Muéstrame en el Nuevo Testamento una orden que diga, debes guardar el sábado, 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día no. ¿Hay algo así ahí en el Nuevo Testamento? Ellos dicen, claro. Ellos preguntan y yo te las paso. Bueno, lo que acabo de leer en cuanto a este suceso que acontecía con Jesús, en cuanto a qué era lícito y qué no era lícito, eso ya contradice ese argumento. Claro. Porque el asunto está planteado en el Nuevo Testamento. Ahora, Ajá. es cierto de que llegan esas consultas. Yo me hice una vez el sábado en el Nuevo Testamento un texto como Todo para un poder estudio. pegar, ¿no? Exacto. Yo leo estos versículos y listo. Lucas 4:6. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. ¿Ya? Claramente el que quiere entender, entiende. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. Palabras de Jesús refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y al fin del mundo. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados, basándose en la Escritura. Hechos 17:2. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a judíos como a los paganos. Hechos 18:4. Hebreos 4:9 al 10. Queda por tanto reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. Y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos como Dios descansó de los suyos. Es la versión, el libro del pueblo de Dios, de Laborati Trus, una versión católica. Y un versículo del Antiguo Testamento, pero que se refiere a los días futuros, proféticamente, porque así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, dice Dios, así permanecerá la raza y el nombre de ustedes.
Le está diciendo a los israelitas. Nosotros somos israelitas, permanecemos en la fe. De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no hay un mandamiento así que diga 6 días vas a trabajar, pero el 7º día debes reposar? O Jesús haya dicho directamente a sus seguidores, por favor, no se olviden de guardar el sábado. ¿Por qué no hay eso? Hay menciones, sí, y las tenemos claras. Se había acabado de criar la raza humana. Y la primera cosa es, vamos a tomar tiempo para conocernos mejor, más de cerca. Vamos a pasar todo el día de mañana, es un día de reposo, el 7º día. Y yo quiero que me conoces y yo te conozco también. Es la creación suprema de la semana. Discúlpame Sí, que sí, no sí, haya sí, claro. específicamente así un mandamiento Bueno, en relación ajá. al guardarás el sábado. Exacto. Pero Jesús sí se refirió a eso. Dice, si quieres entrar en la vida eterna, le dijo al joven rico, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Todos. Los 10. Pareciera, Dentro de los 10, el 4º mandamiento es el sábado. pareciera salvación por las obras, pero no fue. No es. No, Fue. Parece. Parece, o sea, no es que Tenía que guardar la ley para ese salvarse. es el medio. Ese es el medio. No, claro. pero es algo que Dios nos pide. Jesús dijo, y ahí lo aclara, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Sí. Dice también Juan, el que dice que permanece en él, debe proceder como él. Si Jesús guardaba el sábado, decía lo que era lícito, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y dice también Juan, el que dice yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. La verdad, está muy interesante todo esto y esperamos estar dilucidando, esperamos estar contestando sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones. Y no duden, amigos televidentes, en enviarnos, si usted tiene aún, aparte de lo que ya hemos respondido, aún tiene más consultas, más preguntas, háganos llegar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Antes de pasar a esta última parte, quiero proponerles una pausa musical. Vamos a escuchar una melodía musical y ya regresamos con la última parte de este programa que hemos elegido para responder a todas estas cuestiones. One day a poor village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable lessons, disregarding the scorn. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like a prisoner set free from his shackles, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious.
Gracias por esa bella melodía musical. Bueno, ya a modo de conclusión, tenemos que decir que respecto al sábado, y a la luz de los argumentos y de los textos que nos han expuesto nuestros panelistas, estamos seguros de que sí, en la Biblia existe un día que Dios mismo eligió para que Él sea reconocido, para que Él sea honrado por el hombre, para que el hombre también tenga un disfrute con Dios en ese día. Y ese día está en Génesis 2, en el inicio de la creación. Es un día santificado. Santificado en nuestro lenguaje sería un día único, exclusivo, dedicado a Dios. Día del Señor. Ese día del Señor es el séptimo día de la semana. Hoy lo llamamos el sábado. Los hebreos le decían el Shabbat. Querido amigo oyente, querido amigo televidente también, queremos que usted se sienta satisfecho con las respuestas. Pero si aún no lo está, háganos llegar sus preguntas y con mucho gusto vamos a responder. Pastor Richard, gracias por acompañarnos. Sus aportes han sido muy valiosos. Gracias. Noé, apreciamos tu empeño en la obra del Señor. Gracias por acompañarnos igual. Ha sido un placer. Bueno, en el próximo programa, presta atención, amigo televidente, en el próximo programa, en el siguiente programa, vamos a responder a varias preguntas que tienen que ver con el rapto. ¿Qué dice la Biblia respecto al rapto? ¿El rapto secreto es una realidad bíblica o es una ficción? ¿La iglesia tiene que ser arrebatada antes o después de la gran tribulación? Esa y otras preguntas responderemos en el próximo programa. Así que continúen con nosotros. Ya viene más programación aquí en la red Advenir Internacional. Dios les bendiga.